Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Muy bien. Continuamos hablando de juegos diabólicos. ¿Qué jugó usted? Por pasar el tiempo, por divertirse de manera seria y se llevó un susto. ¿Qué jugó usted? Voy a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Hola, buenas noches. Señorita, buenas noches. ¿Qué jugó usted y qué le pasó? Bueno, te cuento. Me llamo Doña Patricia. Te escribí por el chat, pero bueno, igual me puede comunicar por teléfono. Te voy a contar. Básicamente, cuando estaba en la adolescencia, algún día tuve esa curiosidad de jugar con la Ouija. Ajá. Y te lo digo, fue la experiencia más, o sea, me costó muchísimo en mi vida y hoy en día me arrepiento mucho. ¿Por qué? Porque yo la jugué. La jugué en mi casa, no supimos darle el cierre. ¿Y qué pasó? Unos meses después, yo tenía 17, mi hermano tenía 15 años. Vinieron unas desgracias. Mi hermano con 15 años se pegó un tiro en la cabeza. Se suicidó y no supimos el por qué, ni cómo fue. Eso fue una tragedia grande para mi vida porque pues éramos solo dos, mi hermano y yo. Mi hermano se suicidó, yo estaba estudiando, tenía 17, él tenía 15. Y yo llegaba a mi casa y eso era la tortura más grande de este mundo porque yo llegaba y mi papá y mi mamá. ¿Y usted cree que, perdón, usted cree que esto fue a raíz de haber jugado la tabla Ouija? Obvio, te lo juro que sí, porque mi hermano se suicidó, no sabemos por qué, ni cómo, o sea, no sabemos por qué pasó, ni siquiera supimos. Pero me dice usted que usted dice que fue por la tabla Ouija, entonces sí sabe por qué fue por eso. Porque si Bueno, usted, porque si no supieron cómo, no pueden también culpar a la tabla Ouija. A ver, yo culpo a la tabla Ouija porque es que después de eso se desencadenó una serie de tragedias que su mejor amigo a los 2 meses también lo mataron. ¿Por qué? No sé. Pero pregunto, ¿cómo saber uno? Claro, yo puedo manipular la tabla Ouija y mañana alguien de la familia le puede quitar la vida. Y de noche se puede accidentar alguien en un carro. Pero ¿cómo yo llego a la conclusión? ¿Cómo puedo afirmar que por haber jugado la tabla Ouija pasó eso? Mira, te lo voy a decir que fue por la tabla Ouija. ¿Por qué? Porque es que básicamente después de que pasó eso, en mi vida han venido sucediendo muchísimas cosas, o sea, acontecimientos escuchar tu gente, que te hablen, que te digan, mi mismo hermano, escucharlo, soñarlo, ni siquiera el tema del sueño, porque tú puedes decir que es tu subconsciente que te traiciona, pero estar tú en tus 5 sentidos y sentirlo llegar a tu casa, escuchar que subió la escalera con sus botas, con lo que sea. Y a raíz de eso también han ocurrido muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas que yo hoy en día
No sé, han pasado más de 20 años después de ese suceso, pero te lo juro que yo escucho cosas, veo Me surge una cosas. pregunta. Usted decía que la tabla Ouija, como mucha gente cree que tampoco tiene un manual, pero mucha gente dice que hay que cerrarla, como decía usted que no lo hicieron, ¿cierto? No, nunca se Por hizo, eso. nunca se cerró. Perdón, déjeme terminar un segundito. Si uno de pronto como usted, que dice, sí fue la tabla Ouija, usted está convencida de que fue eso, ¿por qué no? Y como lo han mostrado en películas, ¿por qué no hacer la tabla Ouija para cerrar la sesión? Y que eso ya Te lo quede, y juro, que ya quede como mira, enterrado, ¿no? Mire qué pena el ejemplo que pongo. Los que vieron Jumanji. Jumanji tenían que terminar el juego para que dejaran de atormentarlos. ¿Se acuerdan? Y entonces decían, toca terminar el juego como sea. Y así mucha gente dice, hay que terminar la sesión para que eso se detenga. Usted dice, yo más de 20 años sufriendo por haber jugado la tabla Ouija. No se le ocurrió volver a hacer la sesión de Ouija para cerrarla y a ver si toda la mala racha, los malos acontecimientos se detenían, se frenaban. te podría decir que de pronto sí, pero es que lo que pasa es que las personas que estuvimos involucradas en ese tema hemos tenido de pronto cosas tan malas y experiencias tan malas que básicamente yo no podría convocar a la misma gente y no se le medirían a hacer lo mismo. Pero si están pasando por malas situaciones y de pronto, o sea, si ya mejor dicho uno está en la mala, pues hombre, arriesguémonos para mejorar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos siga yendo mal. Pues mira que yo no lo haría porque es que básicamente yo ya perdí a mi hermano, a mi único hermano, porque éramos solo dos. Yo hoy en día tengo 2 hijos que los amo y los adoro. Yo no pondría en riesgo, o sea, yo no pondría en riesgo mi familia hoy en día. Si de pronto es un karma que tendré que llevar y me puedan pasar cosas a mí, yo las acepto, pero no las quisiera para la gente que yo amo. Para su familia, para su familia, para su familia, lo de su hermano fue la tabla Ouija. ¿Todos llegaron a la misma conclusión o eso para usted y para ellos fue otro problema de fondo? Mira, te voy a contar algo. Básicamente con el tema de mi hermano y todo lo demás, y yo llegué a la conclusión que era eso, pero de pronto 15 años después me encontré con unos amigos y estuvimos hablando y de pronto alguien me dijo, mira que lo de tu hermano no fue eso, sino fue otra cosa. Y estábamos en una fiesta, en un concierto de rock, la pasamos muy bacano. Mi amigo y su esposa me dijeron, hey, nos vamos. Entonces yo le dije, no te vayas, espera que amanezca, está lloviznando, nos vamos los 4. Me dijo, no tengo afán. Mi amigo se fue y quiso pasar la autopista, lo atropellaron a él, a su esposa lamentablemente murió, él tuvo un accidente terrible, o sea, terrible, y concluyo yo, estuvimos hablando esa noche de ese tema, que ahí fue algo que uno dice terrible, pero es que cada vez que hablamos del tema algo ocurre. ¿Pero ellos también estaban en la sesión? Mi amigo estaba en la sesión. ¿Cuántos estuvieron en la sesión? En la sesión hubimos como 6 personas. La primera tragedia fue la mía porque pues fue la de mi hermano, estuvo mi amigo que murió su esposa, estuvo otra amiga que su papá también murió de una forma muy fea y su vida tampoco va muy bien, o sea, son cosas raras. Estuvo un amigo de mi hermano que él murió y al mes lo mataron a él, o sea,
y son cosas que realmente yo no he querido ahondar en el tema ni por qué pasó, porque realmente yo como que no he querido. Realmente después de ese tema te lo puedo decir que yo tampoco estoy muy tranquila, porque después de eso yo escucho cosas, veo cosas, incluso he visto gente que ha muerto sin conocerla y a veces te la puedo describir y te lo digo puntualmente por el tema de un sobrino de mi esposo que yo nunca lo conocí y le dije a mi esposo, imagínate que mira, yo vi a un muchacho así esa noche que vino y me dijo algo, no me acuerdo qué me dijo, pero era así. Al otro día le digo, no, que mira que tu sobrino se murió. Entonces me decían, tú me describiste a mi sobrino, o sea, son cosas muy raras. Pues señorita, qué fuerte lo que está contando. Y bueno, gracias por participar esta noche en el Cartel Paranormal. Cuando hablamos de juegos diabólicos, y ella dice que todos los malos acontecimientos y sucesos que le han pasado a ella y a sus amigos fue por haber jugado la tabla Ouija. Cuéntenos su historia. Tripas, buenas noches. Estoy desde el perfil de mi mamá. Me presento, soy Nicolás Castillo. Bueno, Nico, bienvenido. Bueno, gracias, Tripas. Bueno, esto nos ocurrió cuando yo tenía como alrededor de 6, 7 años. Vivíamos mi mamá, mis 2 hermanos y con la persona con quien en ese momento mi mamá convivía como pareja. Esa persona escuchaba rock muy pesado, lo que era algo similar a Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Def Leppard, canciones muy muy pesadas y que en ellas mencionaba mucho al diablo, pactos con el diablo, de cómo tratar de hacer conexión con él, todo referido a él. Entonces, hubo un tiempo que la persona con quien convivía mi mamá, llegaba a las 2, 3 de la mañana, empezaba a actuar de una forma muy extraña y pues con el pasar del tiempo nos dimos de cuenta que era que un espíritu o un mal llamado demonio estaba entrando a su cuerpo, porque empezaba a hablar en otras voces, no lo dejaba descansar, los ojos se los volteaba y quedaban totalmente blancos y siempre eran a tratar de atentar contra la vida de nosotros, pero más específicamente contra la de mi mamá. La trataba muy mal, enredaba la lengua, hablaba otras cosas, no se le entendía muy bien lo que decía, pero en el momento de maldecir contra mi mamá sí las decía muy muy claritas. Y pues nosotros somos 2 hombres y una mujer, somos 3 hermanos, y entre los 3 intentábamos detener a esa persona y aún así intentaba siempre atentar contra la vida de mi mamá, y todo eso con base a ese tipo de música pesada. ¿Algo más que nos quiera para cerrar, Nico? Pues es que esa fue como mi experiencia, la verdad. Ok, bueno. Porque, pues, eso es
Y no fue en una sola casa, sino fueron como en 2 o 3. Porque la primera vez que nos pasó, nosotros vivíamos en un barrio bastante pesado llamado Las Cruces. De ahí nos fuimos que para el barrio San Antonio, que ahí cerquita, casi 1 kilómetro aproximadamente. Y allá también pues era un barrio más tranquilo, el ambiente, las personas era más tranquilo. Y también nos pasaba alrededor de 2, 3 de la mañana, pasaba siempre con esa persona. Se alteraba, nos tocaba levantarnos. Cuando el momento que prendíamos la luz, él estaba encima de mi mamá intentando pegarle. Y durábamos así como alrededor de 1 o 2 horas hasta que lográbamos calmarlo. Después de que lo calmábamos, duraba alguna media hora, 45 minutos le pongo, que se tranquilizaba, estaba ahí bien, pero él decía que siempre tenía mucha sed, que qué pasaba, que estaba sudando, que por qué estaba agitado, que qué había pasado. No recordaba qué era lo que había hecho o el por qué se encontraba en ese estado físico. Ok, muy bien, Nico, le agradezco por compartir su historia. Recuerden que son juegos diabólicos esta noche. ¿Qué juego diabólico practicó usted y cuáles fueron sus consecuencias? Bueno, línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripa. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué jugó usted y qué le pasó? Bueno, Tripa, voy a dar mi versión de una vez que participé en una sesión de Ouija. Yo estudié en un colegio cristiano. Sí. Colegio en donde, pues, siempre se practicaba mucho todo el tema religioso y eso, pero netamente cristiano evangélico, como dice uno acá. Ok. Ahí todos los años realizaban algo que se llamaba a final de año liberaciones, que eran como exorcismo, pero digamos que al nivel cristiano, que es simplemente como oraciones y eso para de pronto las personas que tienen carga o que de pronto los pastores consideren que tienen algo que lo está atormentando y cosas, lo hacían. Y eso, pero lo hacían a nivel general para todo el colegio. O sea, se lo hacían a los estudiantes, liberaciones sí, para los estudiantes. Efectivamente, sí, era algo colectivo, porque no era algo que de pronto era selectivo con una que otra persona, sino que lo hacían colectivo. Lo que llamaban en ese tiempo a nosotros nos decían devocional unido, que nos reunían a todo el colegio o por cursos. Sí. Y hacían eso. Ok. Eso de una u otra manera llevó a despertar, pues en ciertas personas de mi salón y eso, pues cierto interés por los temas ocultos, porque antes de llevar a las oraciones y todo eso, pues ellos lo que hacían es que nos daban como charlas sobre mensajes subliminales, sobre cómo identificar de pronto imágenes demoníacas y toda esta cuestión que de pronto para nosotros eran, digamos, inexistentes, pero que las teníamos de pronto frente y no nos dábamos cuenta. Entonces ellos nos inculcaban como en eso para estar de una manera alerta o que la tengamos en cuenta y no caigamos en eso. Pero eso despertaba en ciertos, dentro de eso me incluía, despertaba era más que todo curiosidad, nos daba como curiosidad investigar un poco más de eso, ¿no? O nos indicaba hacia allá. Y bueno, por curiosidad, yo con 2 amigos más del colegio, de mi salón, pues hicimos el tema de la Ouija. Nos pusimos a jugar la Ouija. Sí. No en el colegio, lo hicimos en la casa de uno de nosotros. Siéndote sincero, digamos en el tema de la Ouija, la verdad es que nosotros no pasó nada de eso que han mencionado pronto nosotros, han mencionado que se movió, la verdad es que nosotros en ese momento nos decepcionamos hasta por así decirlo, porque no sentimos nada, o por lo menos eso pensábamos nosotros. Lo peor, digamos, fue ya con el paso de los días. Con el paso de los días, en los 3 se fueron como que presentando ciertas circunstancias muy similares. Una de esas era que empezamos a tener como que los 3 la visualización de un mismo sueño.
en donde se nos presentaba pues una figura, porque no te puedo decir que era una persona, era más que todo como una silueta, pero una silueta humanoide. Pero no digamos que no teníamos ni relación de cara, brazos, no. Veíamos la silueta, pero era humana, pero no veíamos a nadie. Y eso nos pasaba a los tres en simultáneo, o sea que los tres vinimos manifestando pues apariciones de ese tipo de silueta en nuestros sueños. Y ya con el paso del tiempo, como te digo, estábamos en colegio cristiano, las liberaciones y todas esas cuestiones de oración eran muy comunes. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya cuando nosotros nos hacían devocionales y todo eso, a nosotros, o sea, por lo menos a mí en lo personal, me despertaba como cierta ira, todo el tema de que tenía que ver con Dios, con Jesús, y cuando hablaban de pronto la palabra, o sea, yo sentía como si me estuvieran ofendiendo, o sea, como si me estuvieran dando un motivo para tener rabia, para yo estar. Y recuerdo yo mucho una de esas devocionales unidos, nosotros había muchos profesores que son ya longevos, que son pastores de hace mucho tiempo. Y la pastora estaba orando y yo la miraba y yo lo que sentía era ira, o sea, una ira pero tremenda. Y yo le decía a una compañera que estaba al lado mío, que se llama Melissa, le decía, Melissa, algo me dice que mate a Tomasita. Tomasita se llamaba la profesora, la pastora que está. Y ella me mira y ve en mi cara, o sea, la cara de rabia, me dice ella, tiene una cara de rabia. Y ella llamó a los profesores y como que me le hizo seña, como que yo estaba como sorprendido. Y llegaron los pastores y se me acercaron y me empezaron a orar. De ahí en adelante yo no me acuerdo nada de cosas. Cuando ellos me pusieron las manos y empezaron a orar por mí, literalmente no me acuerdo de nada. Me acuerdo cuando ya yo despierto y estaba en el piso. Y mis compañeros ya después en el salón de clase decían que yo lo que empecé fue a gritar, a decir que los iba a matar, que ese cuerpo no les pertenece, y todo lo que de pronto se dice o se habla de las películas. Decirte que yo me acuerdo de ese momento es mentirte, porque la verdad no recuerdo el momento. Lo que sí recuerdo es que yo me pusieron la mano y cuando desperté ya estaba en el piso, y eso sí tenía un cansancio, me sentía absolutamente cansado. La cuestión no termina ahí, porque ya después de eso, esas manifestaciones, te decía que se veía cosas en mi cabeza, escuchaba voces, ya después se vieron como manifestando en la casa de cada uno de nosotros. Se caían los cuadros, prendían las luces, yo empecé a ver cosas en mi casa, y digamos de lo que más me marcó, que eso, por eso digo que no recomiendo a nadie que haga ese tipo de juegos, es que mi hermano mayor estaba esperando un hijo, y yo me acuerdo que estaba en mi casa de 2 pisos, la escalera está frente a un espejo que mira hacia arriba. Yo estaba en el espejo que me estaba peinando, y yo miro hacia la escalera y yo veo la silueta que vi en mi cabeza, yo veo la silueta, y en los pies le veo un bebé, o sea, un bebé en cuna, en las cunas como portátiles que se agarran, que van como agarran, o sea, no los paseadores, sino las cunas de mano. Veo un bebé ahí. Y a los 5 días mi hermano perdió su bebé. Ya tenía 8 meses de embarazo. Después de todo esto que usted cuenta, que veo todo a raíz, en teoría, con lo que hizo con sus otros 2 compañeros de la Ouija, ¿al día de hoy ya se tranquilizó todo o usted cree seguir teniendo secuelas por haber jugado a la Ouija? Mira, en eso pasó algo. Mi familia es estrictamente católica, o sea, una familia muy católica. Cuando yo le comencé a comentar todo esto a mi mamá, a mí me llevaron, digamos, a unas sesiones con un párroco muy famoso acá en la ciudad, que es el encargado, digamos, del tema de los exorcismos, porque en la iglesia católica pasa algo, que no es como de pronto con los pastores y eso, que de pronto todos los pastores te manejan ese tema. Acá la iglesia, digamos, que tiene por zona un sacerdote encargado netamente para ese tipo de casos. Y a mí me empezaron a llevar con ese sacerdote. Él, en las sesiones, porque no fueron una sola sesión,
Él en las sesiones lo que me explicó fue que en ese momento en que yo jugué la Ouija, lo que hice fue que abrí un portal. Sí. O sea, yo era un portal abierto en ese momento y por eso estaba teniendo todas esas manifestaciones, que eso era como estaban tratando de posesionarse de mi cuerpo, y eso lo tienen que hacer, digamos, con un proceso. No es que llega, se aparece y ya se posee, sino que hay como atormentaciones, tribulaciones, como para desgastar tu parte espiritual, y cuando ya estés como por el piso es que ya pasa una... ¿Y al día de hoy está curado de esto o sigue teniendo secuelas? Tengo muchos años que no, porque se supone que dentro de las sesiones que hizo este párroco era precisamente como para cerrar ese portal. Pero sí me dijo que yo soy una persona susceptible a eso toda la vida, que en algún momento de pronto voy a tener unas sí, otras no, pero que es algo que prácticamente es imborrable. Que no. Ahorita que estaba llamando, una de las llamadas anteriores mencionó que uno de sus amigos se volvió, o una niña, perdón, se volvió loca, que la tienen en Estados Unidos. A uno de mis amigos le pasó eso, tipo. Uno de los que estábamos jugando hoy en día está esquizofrénico, está literalmente esquizofrénico, está internado en una clínica, y en conversaciones con su mamá y eso también dice que experimentó cosas muy similares a las que nosotros, mis otros dos amigos y yo, habíamos experimentado. ¿Qué historia la de este hombre? Todo por la tabla Ouija. ¿Será que sí? ¿Usted qué cree de esto? ¿Ha jugado algo en su vida y esto le ha traído unas consecuencias mortales, paranormales? ¿Hizo invocaciones? ¿Se le apareció algo jugando un Charlie, una tabla Ouija? Hoy juegos diabólicos en el cartel paranormal de la Mega. Quiero saludar a Estefanía Castaño. Señorita, buenas noches, bienvenida al cartel paranormal. Cuéntenos su historia. Hola, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Perfecto, adelante. Bueno, quiero compartirles una historia que me sucedió alrededor de 12 años. Tenía más o menos eso, estaba cursando el grado sexto. Y normalmente en los descansos salíamos a jugar con dos compañeritas el juego que se llama Duendecito, Duendecito, déjame entrar a tu jueguito, que se jugaba con dos monedas de la misma denominación y del mismo año. El juego constaba como de las siguientes reglas, y era: para poder acceder debías de dar, obviamente, o pedir el permiso, y el permiso se daba siempre que la respuesta daba las dos, o cara o cara era sí y sello era no, pero tenían que ser de las dos mismas caras, ¿cierto? La respuesta. Bueno, normalmente uno de colegio, uno realiza pues como las preguntas que de normal, si va a pasar la tarea, si le gusta al muchachito del grado, bueno, en fin. Y otra de las reglas era cerrar el juego siempre. Entonces jugábamos, abríamos, cerrábamos. Habían momentos en los que no permitía el acceso y pues no jugábamos. Listo. Luego de eso pasó un tiempo y ya, digamos, uno se le vuelve como el juego costumbre de realizarlo inclusive en casa, estando sola. Mi mamá y mi papá trabajaban y pues la mayor parte del tiempo era jugando ese juego. Y nunca lo cerré, nunca lo cerraba, hacía mis preguntas, era para mí un juego normal. Luego por allá al año yo dejé de jugar y empecé a sentir en mi habitación una presencia muy fuerte que me miraba todas las noches. Y digo, pues no pasa nada, son bodas mías, normal. Pasó el tiempo, hubieron unos cambios en mi cara de acné, me llené mucho acné. Uno de mis ojos se tornó como un cambio oscuro y el otro un poco más claro. Eran cambios que estaban pues teniendo, pero de verdad no le prestaba ninguna atención. Luego de mucho, mi mamá trabajaba en la casa algunos trabajos de estilista,
y llegó una señora y me miró y me dijo, algo tienes, algo te pasa, y yo, ay, sí, me siento como rara, algo todos los días en las noches se para al frente de mi habitación y me mira, o sea, siento como esa presencia, no era que lo veía, pues la silueta, pero sí sentía la energía. Y ella me dijo, pues me permites hacerte una liberación, una oración, y pues nada, me dejé. Bueno, finalmente ella empezó a hacer su oración, yo empecé a reírme, luego de reírme, ese ente, o no sé si era yo, empezó a llorar, y ella me decía, ya se siente cogido, ya se siente como, se dieron cuenta de que estoy, digamos, atormentando a esta persona. Y luego de esto, la señora me dijo, ¿qué sientes? Y yo pues me siento súper rara, veo como una entidad como de color café, piel café, un señor. Y bueno, pasó pues ese tiempo, ella terminó y me dijo, ¿cómo te sientes? Me sentía súper agotada, muy asustada, porque nunca había visto como esa persona que se dejó ver, y nunca la había llegado a ver. Luego de eso ella me dijo, vamos a hacer otra liberación al siguiente día, entonces para que estés preparada. Esa noche, en la casa, en el techo, era de Ternitz, a las 12 de la noche puntualmente, algo se puso súper duro, y inclusive mi mamá alcanzó a verlo, y ella dice que era como especie como de garras, porque el Eternit era como transparente, unas garras muy grandes, y que se pusieron muy pesado y generó mucho susto. Al siguiente día llegó ella y me dijo, ese ente no me dejó dormir, tiene rabia porque ya nos dimos cuenta de las intenciones que tiene, porque según ella era un duende enamorado pues como de mí, que me quería pues como alejar de todo el mundo, haciéndome pues como este tipo de cambios físicos y emocionales. Y ella me hizo pues la oración, y luego de esto ella me dijo, le preguntó al ente que quería a cambio para dejarme en paz. Y en ese tiempo en mi habitación yo tenía una rosa roja y el anillo de los grados del colegio. Y le dijo que quería el anillo y la rosa. Y me dijo, mañana mismo te madrugas, en una bolsa negra vas a echar estas pertenencias y lo vas a echar en un río corriente. Y efectivamente eso hice. A los días se tornó el cambio en mi cara, a nivel físico inclusive y emocional. Y pues yo lo catalogo a esto, porque yo no cerraba el juego, y sí, la energía se sentía muy fuerte, y ella lo catalogó a ese duende que se enamoró pues como de que no cerrara el juego y que lo permanecía pues como activo y dejaba pues como esa puerta abierta. Entonces esa es mi historia. Pues Estefanía, muchas gracias por compartir su historia del duendecito. Juegos diabólicos. ¿Qué le pasó a usted por jugar algo de esto? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué experiencia aterradora? Si quiere participar, puede hacerlo a través de la línea telefónica 601-288-4218. Puede llamar 601-288-4218. En redes sociales, si quiere, a través de TikTok, buen internet, cuenta pública, y podrá hacerlo. Luis Fernando, bueno, señor, puede prender su micrófono. Buenas noches, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar usted? Hola, Dani, ¿me escuchas? Sí, señor, adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, Dani, esto pues pasó hace más de 15 años en Río Sucio, Caldas. Bueno, donde yo vivo, digamos, es una zona rural, y allá pues, como hay pocos habitantes, solamente hay 3 colegios. Entonces, bueno, eso empezó así como de la nada, empezó como una epidemia, digámoslo así,
de chuquiciados, por decirlo así. Ok. Porque, digamos, todo empezó en el colegio que está más cercano a la urbanización. Empezaron, digamos, tres poseídos por día. Al otro día ya no eran 3, sino que eran 5, 7. Yo no sé muy bien cómo pasaron las cosas en este colegio o en el otro colegio, pero donde yo estudié, sí sé bien qué pasó. Entonces resulta que el colegio donde yo estudié, pues la mayor parte de mi vida es el colegio que queda más retirado a la urbanización, ¿cierto? Y allá todo empezó con 3 mujeres poseídas. ¿Qué pasó? Como pues allá en el territorio no hay, digamos, personas que se encarguen de hacer liberaciones y esto, pues tuvieron que llevar a esas mujeres a un pueblo cercano, a Supía, que era, digamos, el único donde había un padre que estaba capacitado para hacer esta liberación. Entonces resulta que, como te había dicho anteriormente, al otro día ya no eran 3, sino que eran 5, eran 6 estudiantes por día, y pues todos tenían que ser llevados allá, pues porque no había dónde más llevarlos. Entonces, eso pasó una semana entera así, con poseídos, y cada vez eran más, y cada vez, digamos, eran más fuertes estos entes, ya no eran capaces de controlarlos, sino que tocaba entre 4 o 5 personas para poder hacer la movilización. Después de una semana, el padre que te había mencionado subió hasta el colegio, subió con otros 2 padres y digamos hizo como una reunión con estudiantes y con familiares, incluso con personas de la misma vereda, porque es que ya esto ya se había extendido más allá del colegio. No solamente eran estudiantes, sino que ya personas como que vivían cerca del colegio o ahí de la misma vereda ya también estaban presentando este tipo de posesiones. Entonces, resulta que en esta reunión que hizo, los reunió a todos como en una cancha, como en un polideportivo, por decirlo así. Sí. Y el padre dio como unas indicaciones, como que, bueno, estén pendientes de la persona que tienen al lado derecho, por si se cae, por si empieza a tener comportamientos raros, etc. Entonces, en ese momento, él empezó a hacer como una oración como en otro idioma. No sé qué tipo de oraciones utilizarán estos padres, y ahí mismo, o sea, dijo las primeras palabritas y de una empezó la gente a caerse, a desmayarse, mucha gente se empezó a volver loca, como a correr por todos lados. Entonces las personas que quedaron, digamos, sanas, ayudaban a llevarlos a una iglesia que queda exactamente ahí dentro del colegio. Sí. Y ahí es donde el padre ya, o sea, él hacía como las liberaciones individuales y le llevaban, y iba sacando gente y entraba, y así estuvo prácticamente que todo el día. Entonces, pero eran tantas las personas y ya habían, digamos, posesiones, ya que, mejor dicho, ni entre 7 personas eran capaces de controlar un poseído, pues esas personas sí se tuvieron que esperar y ir hasta el pueblo, hasta el otro pueblo, para que hicieran esas liberaciones. Después, ya cuando todo iba pasando, pues ya para ir resumiendo la historia, los mismos estudiantes que jugaban, con los que empezó todo esto, confesaron pues ya que habían jugado esto en la tabla Ouija. Sí. Y de hecho en los colegios encontraron 3 tablas Ouijas. Lo curioso fue que, digamos, todo eso pasó como en un plazo de 2 meses, o sea, todo fue como muy simultáneo. Primero fue este colegio,
después como que fue al otro y al otro, o sea, todo pasó muy así, muy de seguido. Entonces fueron, digamos, unos días muy difíciles porque ya la gente como que ya ni quería salir porque de pronto se les metía un espíritu de estos y sí, incluso decían que donde empezó, en el colegio que te mencioné primero, dicen, esto no sé si es verdad porque no lo vi, pero decían que los estudiantes caminaban por las paredes, por los techos, o sea que eso ya fue muy horrible. Y después de que sacaron estas ouijas de los colegios, ya hasta el día de hoy no ha vuelto a pasar Pues mire, cosas de esas. pues mire esa historia de posesiones múltiples en 3 colegios, ¿ah? Esto me acuerda, y de este día les recomendaba otra película. Véanse la película de Cuando acecha la maldad, que tiene que ver con posesiones, y ocurren en un pueblo, y la gente va entrando en posesiones. Es bien buena, es bien fuerte. Cuando acecha la maldad, véanse esa película en la plataforma que la puedan buscar. Cuando acecha la maldad. Y ese mismo director, véanse la de Aterrados. Claro, no tiene que ver con juegos diabólicos, pero ya que él hablaba de poseídos en un pueblo y esto, se me vino a la mente esa película que es bien interesante. Juegos diabólicos hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega. ¿A usted le pasó algo jugando esto? O a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Hola. Hola, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué jugó? Muchísimas gracias. A ver, te comento, no me pasó a mí directamente, pero estuve muy relacionado con la situación. A ver, te doy un poquito de contexto. Yo tengo un familiar muy cercano, el cual siempre ha tenido como una camionetica en la que hace este tipo de trasteos, acarreos. Sí. Y este tipo de situaciones. Un día lo contrataron en una familia para que llevara un trasteo de una persona que había fallecido en ese momento, pues no lo sabíamos, y él recogió ese trasteo, le dijeron que se lo regalaban, que se lo podía llevar, y él le pareció pues una buena idea llevárselo pues para la casa. Él tenía una casa, en ese entonces pues cabían, para que se hagan una idea, cabían 3 carros aproximadamente, tenía un garaje bastante amplio, sí. Y yo estaba presente ahí y era una cantidad pues muy grande de cajas y cosas. Entonces él llegó y le pareció buena idea empezar como a revisar lo que le habían dado. Habían pues muchas cosas, televisores y cosas. Estoy contando, esto fue hace aproximadamente unos 20 años. Yo tendría aproximadamente unos 10, 12 años en este entonces. Y llegaron muchos curiosos, de por ahí vecinos y y se llevaban cositas, recuerditos y huevonaditas. Dentro de una de estas cajas encontraron, pues, habían muchos juegos, unas cosas muy curiosas que hacían como apología, pues sí, como si la persona hubiera practicado rituales de brujería o magia negra. Okay. Y se encontraron una tabla ouija. Y mi tío siempre ha sido una persona, pues, como muy escéptica a esto, y ha sido una persona, pues, como inusual. Le pareció gracioso guardar, pues, la tabla ouija. La guardó en su casa, específicamente en la habitación en la que dormía la niña pequeña de él. Pasó el tiempo, no sé, aproximadamente, ¿qué te digo? Una semana y media más o menos, sí. Cuando ellos empezaron a notar cosas muy extrañas. Ellos vivían justamente a 2 casas de donde yo vivía antes, y empezaron a notar cosas extrañas. Ellos tenían un cachorrito, un perrito, y el perrito dejó de ir a la casa, el perrito se perdió, o sea, dejaba de ir, yo no se lo encontraba el perrito por la calle, y uno como que lo cogía y lo llevaba para la casa, pero el perrito no le gustaba ir y se iba, el perrito nunca quería volver a la casa. Ya. Entonces, bueno, pasó el tiempo, la niña pequeña empezó a sentir cosas, ya no podía dormir la nena en la noche, empezaron a pasar situaciones muy extrañas, hasta que un día, esto lo cuenta pues mi tío personalmente, hasta que un día la niña se levantó gritando en medio de la noche, y ella dormía con la mamá, en la misma habitación con la mamá, en camas separadas,
ahí, y la mamá llamó pues iba asustada porque no sabía qué había pasado. Cuando van y revisan a la nena, y a la nena la habían jalado como si jalan de los pies de la cama y te tiran al piso. Sí. La nena apareció en el piso y apareció como, no quiero decir como algo como tal, pero digamos como las marcas como de la mano, lo hubieran jalado de los pies en un piecito, y tenía como las marcas como de una mano, como unos dedos, algo así, algo como para dar una imagen. A partir de ese momento, inclusive esa noche encontraron que la tabla estaba tirada en el suelo, no estaba como en una caja, no estaba como en el empaque en el que ella viene, sino que estaba como abierta y se había caído, estaba en el suelo. Entonces empezaron a echarle pues como la culpa de la presencia de esas cosas como a la tabla. Y mi tío pues decidió quemar esta tabla. Inclusive la hicimos en el lote, en un lote baldío que en este momento hay una casa ahí construida, y yo estuve presente durante donde se hizo donde quemaron esta tabla, y fue algo muy extraño porque cuando nosotros le echamos la gasolina para quemarla y absolutamente todo, no hacía fuego. O sea, no prendía, con gasolina no prendía, o sea, hacía una llama, pero se apagaba inmediatamente. Le echamos gasolina muchísimas veces, no encendía, hasta que ya, ¿qué te digo yo? 10 minutos después fue que medio encendió y empezaron a salir unos colores súper extraños. Considero que era por los materiales de la tabla. Sí. No quiero hacer alusión a nada que no sea. Empezaron a salir unos colores muy extraños, y empezó un olor un poco fuerte. No era un olor putrefacto, podrido, no, pero sí era un olor bastante, no sabría cómo describirlo, pero sí era un olor muy, muy penetrante, muy fuerte. Y había alguien por ahí cercano que es muy religioso, siempre ha sido, toda la vida ha sido muy religioso, y decidimos ir como a la casa de esta persona a que nos regalara un poco de agua bendita, como para cerrar, no sé, pues para echarle para evitar alguna cosa, y le empezamos a echar el agua bendita después de que todo se incineró, y fue algo muy extraño, que salió unas cositas que quedan como de la madera ardiendo, no, absolutamente nada, no había nada, todo era apagado. Le echamos el agua bendita y empezó a salir demasiado humo, demasiado humo, y bueno, la situación quedó hasta ahí. Y hace aproximadamente que unos 5 o 6 años empezaron la construcción de una casa nueva en ese lote en donde se quemó esta tabla que yo te digo. Sí. Y yo soy muy cercano a la persona que vive en esta casa, y él toda la vida ha manifestado que él siente cosas. No es un vidente, no es pero sí tiene como, presiente muchas energías y presiente muchas cosas. Y esta persona tuvo que pues vender la casa porque nos comentaba que él sentía presencia de muchas personas, como si hubiera sido una casa extremadamente antigua donde han vivido muchas personas. Sentía presencias, sentía cosas, decía que no podía estar tranquilo, siempre sentía que lo estaban espiando, bueno, estas cosas. Eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy, una situación que me pasó con una tabla Ouija. Pues interesante, ¿no? Y sobre todo ese cierre cuando él nos dice que en ese lote donde quemaron la tabla Ouija, al parecer, luego construyó una casa y sigue existiendo la actividad paranormal. Hoy los juegos diabólicos. ¿Qué jugó usted y qué consecuencias le trajo esto? Juegos diabólicos. Jerón, buenas noches. ¿Qué jugó usted y qué le pasó? Hola, Dani, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero continuar con la historia de ayer. Yo fui el último oyente que estaba contando su historia. Espere que denominaste. Espere que ahí me la enreda porque siempre hay audiencia nueva, entonces le toca desde el principio. El último oyente. ¿Tiene que ver con juegos diabólicos? Sí, señor. Entonces arranquemos de ceros. Listo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su historia? Te comento. Entre las pertenencias que me dejó mi padrastro, que falleció de cáncer, te comenté ayer que él me dejó un oráculo de Ouija. Pues tú me dijiste que se denominaba oráculo. Pero olvidémoslo de anoche porque siempre hay gente nueva. Entonces, listo, ok. Y yo llego aquí a Colombia, okay, con esas pertenencias, me reúno con una amiga de la infancia, empezamos a hablar, charlar. Sí.
Entre sus pertenencias, entre lo que tenía, me dice, mira, Sebas, estoy haciendo una ouija. Yo la veo, está un poco rústica en madera, le faltaba pulirla. Me dice, pero quiero conseguirme el oráculo. Ok. Entonces yo le dije, de casualidad, pues yo tengo uno, si quieres te lo regalo. Ah, vale, pero entonces dámelo cuando yo haya terminado de hacer la ouija, o sea, así, de pulirla, de darle laca, o sea, ella hizo la ouija tal cual, hermosa, listo. El día que ella la fue a utilizar me dice, Sebas, ¿te parece si nos reunimos y pues por joder la utilizamos? Listo, no hay ningún problema, igual soy un poco escéptico, o era un poco escéptico. Sí. Empezamos, me reuní con ella la saca, yo saco el oráculo, que por cierto se lo regalé, después me tocó pedírselo. Ok. Ella me dice, bueno, cierra los ojos, quítate toda prenda que tengas, si tienes una cruz, quítatela, si tienes una cadena de plata, quítatela. Bueno, en fin, empezamos y a mí por curiosidad me da por preguntar. Ella me dice, ¿quieres, no sé, intentamos invocar a alguien de tu lado? Miramos a ver qué pasa. Y yo dije, pues yo sí tengo ganas de invocar a mi padrastro, miramos a ver qué pasa. Entonces ella empieza a llamar, empieza a preguntar que si hay alguien ahí, que si Félix puedes responder, Félix, estás aquí, Félix, da una señal. El oráculo se movía muy ásperamente en la tabla. Cuando yo le dije, no, marica, ¿sabe qué? Me dio mal yo no quiero hacerlo. Yo me fui a poner de pie e inmediatamente el oráculo se deslizó sobre la tabla como si la tabla tuviese aceite por encima. O sea, se deslizó de una manera, una sensación que pues no fue natural porque ya llevábamos molestando rato. Venga, le hago la pregunta. ¿El oráculo llegó a moverse también por sí solo o siempre ustedes tenían los dedos encima de él? No, teníamos los dedos encima de él. Decirte que se movió solo sería una mentira. Ok, adelante. Listo. El oráculo se mueve y se va para la parte de sí, pero ya la pregunta se había hecho minutos antes. Ya. Entonces yo le dije, no, marica, ¿sabes qué? Me da mal la espina. Ella me dice, no, pero tenemos que cerrar sesión, toda la vuelta. Ella pregunta que si podíamos cerrar sesión, que cuáles eran las entidades que habíamos molestado, bueno, listo, pues, apaga sus velas, se cierra la sesión porque efectivamente pues vuelve y se desliza así. Pero a partir de ese momento que yo jugué eso con ella, como a la semana, estaba yo con mi esposa en la casa, vivíamos en ese momento en Facatativá, y una noche nosotros teníamos la habitación con una ventana patio-cocina, que la ventana comunicaba al patio que era cocina, listo. Okay. Si yo cocinando, la ventana de la habitación está abierta y ella me dice, amor, ¿por qué me jalas el cabello? Cuando yo volteo a mirar a la ventana, yo veo como si alguien hubiese botado una bocanada de humo, pero desvaneciéndose en ese momento. No puedo decir que una gran bocanada de humo, pero sí se alcanzó a ver como cuando uno bota una exhalación de humo de cigarro. Yo me sobresalté, lo dejé a mi imaginación, todo perfecto, digo, me jugó una mala pasada a la mente. Días siguientes, estoy yo con mi esposa durmiendo en la noche. Abro los ojos, intento ponerme de pie y oh sorpresa, estaba pasando por ¿cómo le dicen? Parálisis de sueño. No fui capaz de moverme, pero yo abro los ojos y veo enfrente mío una figura totalmente negra, sin profundidad, sin relieve, o sea, el contorno de una imagen humanoide, pero totalmente negra. Yo tenía un perchero donde colgaba el casco, la chaqueta, al lado de la puerta. Muchas veces yo me levantaba por la noche y me llevaba un sobresalto pensando que pues había alguien ahí. Efectivamente ya después los ojos cogen claridad y bueno, el casco o la chaqueta. Inmediatamente yo dije, no, el casco y la chaqueta. Corro los ojos y veo que mi casco y mi chaqueta están encima de la silla que yo tenía al lado de la cama. En ese momento yo trato de levantarme y no soy capaz. Trato de rezar y tampoco en mi mente era capaz de rezar. Pero en ese momento no sé qué pasa. Yo doy una exhalación, me levanto y mi reacción es levantar a Carol porque pues no sabía si era algo paranormal o alguien se había metido a mi casa. Mi reacción es levantar a mi esposa,
pero en el momento que ella se levanta, abre los ojos y yo me echo para atrás, ella voltea a mirar hacia donde yo estoy mirando y comienza a gritar. En el momento que ella comienza a gritar, ¿te acuerdas de estas cámaras antiguas que botan un flash para iluminar la imagen? Claro, las de rollo. Exacto. Ocurren 3 flashazos así de la nada en la habitación y esa entidad, o como se pueda denominar, desaparece. Antes de todo, yo cojo a mi esposa y le digo, antes de que me digas nada, dime por qué gritaste y qué viste. Me dice, vi algo negro que estaba enfrente de nosotros y que se abalanzó. Yo le dije, listo, vimos exactamente lo mismo. Continuaron los días y a raíz de ese evento, entonces ya escuchábamos que caían las ollas, los platos, salíamos corriendo a mirar a ver qué pasaba y no había absolutamente nada. Listo. A raíz de que vuelvo yo para España con mi madre a solucionar unos temas de una herencia y unos dineros. Okay. Yo me voy, yo tengo un hijo con una pareja que es de etnia gitana. Trato de localizarla porque yo llevo sin verla muchos años. Me voy para donde su familia, aprovecho a hablar con su madre, que es Carmen. Y Carmen años antes sabía que algo ocurría en un apartamento donde yo había vivido con mi madre. Carmen me dice, tú tienes en posesión una pertenencia de alguien que mientras no te deshagas de ella, a ti te va a estar persiguiendo una entidad que los protegía a ellos, pero tú, al no ser el dueño de esa pertenencia, ni familiar directo, ni compartir sangre, ni nada por el estilo con ellos, antes al contrario, en vez de ser una protección, te está afectando. Yo me puse a echar cabezas porque de Félix, mi padrastro, que habían fallecido de cáncer, heredé unas monedas franquistas, otras, unas ciertas reliquias. Bueno, entre ellas el oráculo. El oráculo que usted le había regalado a su amiga. Exacto. Yo regreso para acá, para Colombia, solucionamos unos temas allá, yo la busco a ella y le pido que por favor me regrese el oráculo. Ella me dijo que el oráculo lo tenía que, primero que todo, que si tenía el lente en el centro, debía zafar el lente. La parte si era de madera o de plástico, si era de plástico debía derretirla totalmente. Sí. Si era de madera debía incinerarla totalmente hasta que queden cenizas y regarlo en un camposanto, que es la única manera de que yo pudiese. Yo efectivamente lo hice y efectivamente después de hacer eso no volvió a ocurrir absolutamente nada. Qué historia, y le agradezco por compartirla, ¿eh? Todo relacionado a la tabla Ouija, lo que hizo con su amiga, el oráculo que heredó, se lo regaló y después tuvo que recuperarlo y hacer lo que le dijo la expareja gitana. Qué buena historia la de nuestro amigo en esta noche, muchas gracias. Y para cerrar la noche, hoy veo que mandó solicitud una señorita llamada Diana Carolina. Señorita Diana Carolina, ¿qué le sucedió a usted? ¿Qué jugó usted y qué pasó? Hola. Diana. Diana. Bueno, Diana no quiso hablar.